Muy buenas tardes, mi nombre es Tomás Banín de Irrinor, una empresa en ingeniería en sistemas de riego de Argentina. Somos representantes, es una novedad, de Nutricontrol, una empresa española experta en sistemas de control y gestión del riego, con 30 años de experiencia a nivel mundial, y estamos orgullosos de presentar esta novedad junto a Juan Luis Martínez de Nutricontrol, responsable para Latinoamérica, y vamos a hablar acerca del riego de precisión e innovaciones en eficiencia de riego, no solo para el cultivo de pecan, sino para otros cultivos intensivos, y bueno, un poco conversar de el distinto equipamiento que existe hoy en día y que tiene que ver con el abismo del riego y su tecnología. Adelante, Juan Luis, y muchas gracias. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Irrinor, y muchas gracias a la organización de esta jornada del clúster del pecan por la invitación a compartir este día, aunque sea en este formato digital, para charlar y un poco traer las novedades que podemos ofrecer desde Nutricontrol al cultivo del pecan. Como ha comentado Tomás, Nutricontrol es una empresa española que desde hace prácticamente 30 años venimos trabajando en sistemas de automatización y control de sistemas de riego y de gestión climática, ¿no? Y bueno, durante estos 30 años hemos avanzado mucho y hemos ido avanzando con las tecnologías, y bueno, eso es lo que traemos hoy es una pequeña pincelada de esta tecnología. Así que sin más dilación voy a dar pie a comenzar la presentación. ¿Vale? Bueno, como ha comentado Tomás, la idea es hablar de riego y eficiencia en riego, ¿no? Pero antes de eso me gustaría contextualizar el porqué de las plantas, ¿no? Las prioridades que las plantas tienen en su organización. ¿Por qué? Al final, los sistemas de riego, la principal función que tienen es dar de comer, tanto de agua y nutrientes, a las plantas, ¿no? Y es importante, y creo que es muy importante, entender perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Las plantas tienen unas prioridades para su supervivencia y la perpetuación de la especie, ¿vale? Y tienen un orden específico. El gasto energético primero siempre es hacia la raíz y posteriormente va pasando a las distintas partes que son menos fundamentales para la supervivencia, ¿no? En segundo lugar estaría la parte aérea, flores, frutos cuajados, fruto en desarrollo y finalmente los frutos en maduración, que fijaos es el objetivo de nuestro cultivo, ¿no? Con esto lo que quiero recalcar es la importancia de la raíz. La raíz es muy importante en los cultivos, no solo a nivel de absorción de agua, sino también a nivel de eficiencia. ¿Por qué? La raíz resulta ser un factor limitante en la producción en muchas situaciones, ¿no? La evolución diaria de la energía empleada, el ratio de la respiración de las raíces y las condiciones normales, sobre todo cuando estamos en condiciones salinas, al final hace que esto sea un condicionante muy importante. Fijaos, el 80% de la energía que produce la planta es consumida por las raíces, ¿vale? Esto conlleva que la raíz consuma muchísimo oxígeno, ¿vale? Mucho más que la parte aérea. Y es por eso también importante tener no solo un buen sistema radicular y ser eficiente energéticamente hablando en cuanto a las raíces, sino también tener una masa permanentemente activa, ¿no? Necesitamos que haya distintos tipos de raíces para que la absorción de nutrientes sea lo más óptima posible. En definitiva, lo que busco que entendáis y
y que llegue al máximo público posible, es que tenemos que ser excelentes productores de raíces, porque de ello va a depender el buen manejo del cultivo, ¿no? Que al final es el objetivo del sistema de riego, ¿no? La fertirrigación, que es el objetivo del sistema de riego, ¿no? ¿Para qué sirve un sistema de riego? Para hacer fertirriego. Fertirriego o riego, como queramos verlo. Pero no es solo la aplicación de agua con fertilizante, es también la utilización de los distintos tiempos. A mí me gusta definirlo como que no es solo el qué, ¿no? Esa fórmula nutricional que hay que aportar, sino también el cómo. No es lo mismo aplicar agua y fertilizante, ¿vale? De manera secuencial. Fijaos, estas dos imágenes son muy representativas. A la izquierda vemos un sistema de riego en el que se ha aportado los distintos fertilizantes de manera secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Primero se ha empleado un abono, posteriormente un segundo abono y por último un abono distinto, ¿no? De esta manera, ese bulbo húmedo que tiene que ser nuestro objetivo ha quedado completamente estratificado, ¿no? En la parte más exterior del bulbo tendremos unos nutrientes y en el interior tendremos más concentración de otros nutrientes, ¿no? En cambio, en la imagen de la derecha podéis ver cómo a lo largo de todo el perfil y a lo largo de todo el bulbo húmedo tenemos todos los nutrientes disponibles para todas las plantas. ¿Qué supone esto? Esto supone que todas las raíces de nuestro cultivo tendrán acceso a todos los nutrientes y por ello podrán emplearán menos energía en absorber esos nutrientes y podrán emplear el resto de energía que han ahorrado, que han optimizado, ¿no? Han sido más eficientes en producir más o en desarrollar más la parte vegetativa. Es por ello que nos gusta hacer mucho hincapié en el tema de la multiinyección. Aparte, también otro parámetro a contemplar la conductividad, ¿no? Dentro de las condiciones de ese bulbo húmedo que tenemos que tener en cuenta, lo primero sería realmente tener un correcto bulbo húmedo, ¿no? Con las proporciones idóneas en todos los niveles. Y lo segundo, los parámetros. El parámetro de conductividad es importante. Los fertilizantes son sales y por ello aportamos salinidad conforme aportamos fertilizante. Nuestro objetivo es aportar la máxima cantidad de fertilizante posible sin llegar a provocar que la salinidad produzca una bajada en el rendimiento de nuestro cultivo. Es por ello que el control preciso es muy importante. Veamos, si nos estamos pasando de la conductividad, la planta cerrará estomas y la productividad caerá. Los cultivos tienen distintas resistencias a la salinidad en suelo, incluso no solo a nivel de especie y de variedad, sino también en distintas épocas del año. En verano, la planta le gusta tener menos conductividad eléctrica en el agua de riego, ¿no? Hace más calor, necesita comer menos y beber más. En cambio, plantas adultas, pues pasa lo contrario. Este es uno de los principales parámetros a controlar, ¿vale? El segundo, en cambio, sería el pH, ¿no? Una vez que tenemos el bulbo completamente homogéneo de fertilizante y con una conductividad eléctrica óptima, lo que tenemos que hacer es sacarle el máximo rendimiento posible a esos nutrientes que hemos aportado. Y para ello, controlar el pH nos va a permitir controlar la disponibilidad de esos nutrientes en suelo, ¿no? A los suelos les gusta, a las plantas les gusta tener un pH ligeramente ácido y eso es lo que tenemos que buscar. Además, supone un beneficio para las instalaciones de riego, ¿no? Provocan menos precipitados y menos obturaciones en el sistema. En general, son todo ventajas. Vale. En resumen, y antes de entrar a las principales innovaciones,
quiero resumir y aclarar la importancia de la parte no visible de las plantas, que es la raíz, cómo tenemos que mantenerlas como si fueran, bueno, pues un bebé, ¿no? Bien cuidada, con todos los parámetros correctos, todo bien medido y controlado, ¿vale? Hacer un correcto fertirriego, que no es solo aplicar el agua con el fertilizante, sino cómo se hace, ¿vale? A través de la multiinyección, ¿vale? Todos los nutrientes para todas las plantas y en todo momento, también es importante. El manejo de la conductividad para dar al cultivo el máximo de nutrientes sin perjudicar a la productividad propia del cultivo. Y el manejo del pH como garantía del aprovechamiento de esos fertilizantes y del mantenimiento del sistema, ¿vale? Y una vez que tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Una vez que hemos montado toda esta, bueno, pues todo este escenario, ¿no? Con las distintas variables, lo cierto es que tenemos que ver cómo lo hacemos. Y aquí es donde entra la solución de NutriControl y la solución de Irrinor. La solución pasa por equipos de inyección de fertilizantes, ¿vale? En multibancada, que van a trabajar la multiinyección, ¿vale? Completamente automatizada y con un sistema controlado y gestionado a través de la nube, ¿vale? Tenemos distintos modelos y distintas soluciones en función de los cultivos, ¿no? Bueno, es muy convencional que se asocie este tipo de bancadas con unos cultivos específicos, pero lo cierto es que no es así. Y ahora os vamos a mostrar unos cuantos ejemplos donde vais a ver que existe un mundo más allá de la utilización de estos equipos, ¿no? Tenemos distintos equipos para distintos caudales y distintas tasas de inyección de fertilizantes en función del fundo, de la finca, del tamaño que tenga y de las necesidades específicas de cada agricultor. Bueno, Irrinor y NutriControl brindamos una solución que se adapte para conseguir un aprovechamiento máximo de los insumos que estamos utilizando, ¿vale? Y llevar el rendimiento al máximo posible. En concreto, lo hacemos con un equipo que trabaja en bypass, ¿vale? Trabaja en bypass y realiza la inyección por Venturi. El sistema Venturi necesita una diferencia de potencial para inyectar ese fertilizante, ¿vale? En nuestro caso, montamos bancadas o mesas, equipos de inyección de fertilizante con múltiples Venturis, de tal manera que podamos ser versátiles a la hora de elaborar nuestras recetas, ¿vale? Montamos varios equipos y la pérdida de presión ocasionada por el Venturi la suplementamos con una bomba de abono. Una bomba de abono en acero inoxidable que va a reimpulsar e introducir en el sistema de riego, en la red principal, con el mínimo consumo energético posible, ¿no? Ya no es necesario utilizar varios sistemas, varias bombas de inyección de fertilizante, ¿vale? Con todas las piezas móviles que traen, sino que aquí lo hacemos con una única bomba, ¿vale? Incluye sensores de pH y conductividad, por supuesto, para la correcta lectura de los parámetros del agua de riego, ¿no? Sin esos sensores, el control no es capaz de saber qué proporción de fertilizante tiene que utilizar, ¿no? El funcionamiento, básicamente, trabaja a través de la lectura que está teniendo el equipo, el controlador, que lo vemos en la parte superior, es capaz y elige, ¿vale?, cuánto tiempo tiene que inyectar cada fertilizante en base a la programación que nosotros hemos realizado, ¿no? De esta manera, la inyección del fertilizante es proporcional y se va inyectando de manera escalonada en las necesidades que nosotros necesitamos. Quiero decir, no es lo mismo un cultivo que está trabajando en floración, en estado fenológico de floración, que en un estado fenológico de total reposo o producción, sí. Entonces, necesitamos un equipo que sea capaz de adaptarse. Un equipo versátil
al que yo le puedo decir, oye, pues ahora me vas a subir la proporción de nitrógeno o me vas a bajar la de potasio, ¿no? Esta precisión, este manejo óptimo nos va a dar grandes ventajas en que se van a representar o bien por reducción de insumos o bien por mayores producciones con los mismos insumos o el mejor de los casos, que es producir más con menos, ¿vale? Y eso es la eficiencia, ni más ni menos. Este sería el equipo, pero lo cierto es que hoy en día no se contempla un equipo de control o un sistema que no esté conectado con la nube, ¿no? Antes de ello, os voy a explicar, al final estos equipos, como he dicho, son versátiles, valen para todo tipo de instalaciones, distintos cultivos y distintas superficies. Fijaos, esto es un caso de éxito, en concreto está en España, ¿vale? Para cultivo de almendra. Y esta finca tiene alrededor de unas 30-40 hectáreas, ¿vale? No es solo almendra, sino que es también aguacate, palto, y por eso requerían de un equipo que fuera muy versátil, porque con el mismo equipo hacen la inyección de los dos sistemas distintos, tanto de almendra como de aguacate, ¿vale? Este equipo tiene una tasa de inyección de 300 litros hora y además tiene conectado un sensor de temperatura que permite activar un sistema de antihelada, ¿vale? Fijaos, este es otro caso, es un equipo más antiguo, pero me gusta porque así también podéis ver la robustez de los equipos. Llevan muchos años trabajando, gracias también a la estructura en acero inoxidable que hacemos para que aguanten en ambientes corrosivos. Esta finca está ubicada en Chile, tiene una superficie mayor y lo cierto es que es más complejo determinar qué cantidad, qué superficie riega específicamente este equipo. Son frutales, tiene cerezo, tiene también manzano, tiene unos cuantos frutales distintos. Y bueno, aquí necesitaban un sistema de precisión, ¿no? Los asesores querían que fuera un sistema preciso y optaron por un equipo que trabaja hasta 600 litros hora de inyección por línea, ¿no? A una presión de 5 bares, si no recuerdo mal. Por último, y para que veáis otro caso distinto, ¿no? Este caso es un doble cabezal que está trabajando en México para el cultivo de arándano, ¿no? Como sabéis, en México el tema del arándano es, bueno, en México y en general en toda Latinoamérica es un gran cultivo y requiere de una precisión extra en cuanto al control de conductividad eléctrica. Es por ello que también estos equipos incluyen unas válvulas proporcionales que no solo cambian el tiempo de inyección, sino también el caudal, dando una precisión mayor en el control de la fertilización. Esta finca tenía alrededor de unas 200 y pico hectáreas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues la verdad es que se optó por esta solución y al final el agricultor, la verdad es que optimizó y valoró también muy positivamente el empleo de estas válvulas que le permitió también utilizar fertilizantes orgánicos, ¿no? Con menos problemas de obturaciones. Estos son 3 aplicaciones distintas, ¿vale? Queríamos que vierais distintas aplicaciones, distintos cultivos, distintas superficies, ¿no? Para que veáis que se adapta y que se puede adaptar a todo. Y como os comentaba, estos sistemas no son solo un sistema de inyección de fertilizantes, sino que son también un sistema completo de riego, ¿no? Tenemos la gestión del riego completo, del campo completo, en un solo equipo, ¿vale? Y todo a través de la web, ¿vale? El Mitracon Web es el complemento del equipo que lo que viene a decir y lo que viene a mostrar es la programación, son las gráficas, las alarmas y en general la gestión de tu explotación a golpe de clic, ¿no? Desde cualquier dispositivo. Podemos visualizar, cambiar parámetros con la posibilidad de recibir alertas, ¿vale? Para que seamos conscientes de todo lo que está pasando en nuestro sistema. Y bueno, pues en general, hoy en día no se puede contemplar la eficiencia sin digitalización, sin industria 4.0, que al final son las líneas que está marcando la nueva agricultura, ¿no? Y bueno, en base a esto también desarrollamos todo otro
toda otra retahíla de sensores, todos otros complementos que pueden anexionarse a los equipos de fertilización, ¿vale? Pueden conectarse para llevar más allá la agricultura actual, ¿no? Siempre en pos de una mayor eficiencia, ¿no? Desde el uso de sistemas vía radio, como vemos arriba a la izquierda, ¿vale? En una finca bastante grande, además, para el comando de válvulas a distancia vía radio. También podemos conectar sensores, tanto de estaciones meteorológicas como sensores de humedad de suelo de distinto tipo, para intentar optimizar en cuanto a recursos y ser más precisos. Y también complementarlos con otro tipo de equipos, que pueden ser equipos de monitorización o sensorización totalmente externos, ¿no? Para que veáis que no es solo un equipo de fertilización, sino que es, bueno, entender la digitalización del campo a través de nuestro equipo de fertilización. Y bueno, hasta aquí un poco la presentación que traíamos. Espero que haya sido interesante y bueno, muchas gracias, Tomás, muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, Juan, muchísimas gracias a vos. Agradecerte por este aporte que creemos fue muy claro e importante en esto que tiene que ver con la profesionalización y tecnificación del cultivo de pecan en Argentina. Sabemos que son equipamientos súper probados, con mucha difusión en todo el mundo, donde todavía en Argentina tal vez no se inició ese proceso de salto en la tecnificación de los distintos sistemas de riego. Así que, bueno, agradecidos por parte de IRRINOR, a vos, Juan, y a todo el clúster y socios por su atención y el acompañamiento en esta charla. Muchísimas gracias. La charla de Juan Luis Martínez de España y IRRINOR, así que agradecemos muchísimo, y para respondernos todas aquellas dudas y preguntas lo tenemos a Tomás Vanini, así que bueno, y Mariana se va a encargar de transmitir las preguntas que nos va llegando. Seguramente estamos teniendo muchísimas preguntas, vamos a tomar el compromiso de responderles a todos. Aquellos que no lo podamos hacer en vivo lo vamos a hacer vía mail para que nadie se quede sin una respuesta. Así que bueno, Tomás, Mariana, adelante. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Dice, da la impresión de que el pecan es muy sensible a la disminución de agua en el perfil, es decir, que requiere que el agua esté fácilmente disponible en la rizósfera. Siendo que el flujo de agua depende en gran parte del potencial del suelo y el potencial de la raíz, ¿cree que aumentar el potencial osmótico del pecan por medio de elevar el promedio de sus solutos, los componentes minerales, puede ser una estrategia adecuada para mejorar la capacidad de absorción de agua en zonas semidesérticas? Qué preguntita. ¿Me la puedes repetir, Mariana, por favor? Sí. Sería si crees que aumentar el potencial osmótico del pecan mediante, o sea, elevando el promedio de solutos, sus componentes minerales, sería una estrategia adecuada para mejorar la capacidad de absorción de agua en zonas semidesérticas. A ver, habría que estudiarlo, recurrir a distintos trabajos para tratar de elaborar una respuesta categórica. No sé quién lo preguntó, pero me pongo a disposición, les pasamos el mail y todo para tratar de... Está lleno de trabajos, hoy es muy fácil acceder a través de la web, hay mucho material disponible, así que podemos ir a buscarlo. Hay que ver la zona, digamos, en general las condiciones locales son determinantes, hay muchas variables en juego como para poder dar una respuesta así. Bien. Y también pregunta esta misma persona, ¿cuál sería la tensión de humedad del suelo recomendada para pecan? ¿O cuál sería el nivel de presión que se correspondería con el patrón usado en el punto de marchitez? Bueno, nosotros en general, como empresa de sistemas de riego,
en general nuestro compromiso está más apuntado a devolver un determinado volumen de agua por planta por día, y en general los sistemas de riego se dimensionan y se diseñan para tratar de satisfacer ese volumen del mes más crítico del año. En general no hablamos tanto de potenciales ni de presiones, sino más de volumen de agua diaria que toma la planta y que en general va progresando y va aumentando en la medida que va también creciendo la planta hasta llegar a su madurez productiva en un plató de requerimiento hídrico que depende de las condiciones climáticas locales y del suelo, y que nosotros en general en Argentina estamos apuntando para la región mesopotámica a 300 o 400 litros por planta por día en enero, en estado ya de madurez productiva. Bien. Al hacer multiinyección de fertilizantes, ¿no pierde efectividad un fertilizante con otro al ser mezclado? Preguntan. No, al contrario, en general se ejecuta un uso del recurso más eficiente porque la planta se conservan, como explicaba Juan Luis, los mecanismos se conservan mejor los mecanismos de absorción por parte de la planta. Bien. ¿Y se podría estimar un costo aproximado de un sistema de riego llave en mano por goteo por hectárea? Bueno, eso, a ver, y de nuevo, está el contacto nuestro, así que es bastante variable. Nosotros algún que otro número, por supuesto que manejamos, pero tendríamos que definir algunos parámetros antes para poder hablar de números. Seguro, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Hemos respondido todas las preguntas por el momento. Gracias a ustedes. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Saludos para todos los socios. Gracias a vos. Bueno, gracias. Bueno, ya enseguida hacemos algunas publicidades y venimos con la próxima charla muy interesante. El ingeniero Mariano marcó panorama de cultivares en Argentina. Así que bueno, seguimos con estas jornadas extraordinarias y agradecerles a todos por la paciencia, y para nosotros también es todo un desafío la organización. Así que bueno, seguimos con las jornadas. No vayan a preparar la comida ni nada, quédense, que seguimos. TS Norberto Serafini presenta Equipo 3200 litros Especial Pecan. TS Norberto Serafini, líder nacional.
buenas tardes a todos. El objetivo de esta charla es trazar un breve panorama de los cultivares en Argentina, de lo que hay presente en el país, de qué es, cómo elegimos esos cultivares para nuestros cultivos y cuáles son los que más se han difundido en las regiones más importantes de producción de pecan en Argentina. Según el Registro Nacional de Cultivares que maneja el INASE, en la Argentina están registrados 20 cultivares, todos registrados por el INTA, de las antiguas introducciones que fue haciendo el INTA, algunos entre el 2005 y el 2004 y otros en el 2013 y 2014, pero la realidad es que hay muchos más. Podemos ingresados al país de diferentes maneras, algunos por INTA, pero todavía sin registrar, y otros que han sido ingresados por productores. Entre ellos encontramos una larga lista, que abarcan más además de los 20 originales, otros 20, 24 más, un total de 44 cultivares tenemos presentes en la Argentina. Muchos de ellos no han tenido desarrollo comercial ni productivo, y no se han probado, pero sí sabemos que están presentes, lo cual nos da un banco genético interesante. Bien, ahora, ¿cómo elegimos un cultivar? ¿En qué nos basamos para elegir qué cultivar plantar en nuestros montes? Y tenemos que considerar varios aspectos. En primer lugar, el ambiente, es decir, presuponiendo que el tema suelo ya está, que el suelo es apto para el cultivo y que no va a haber impedimento desde este punto de vista, lo que pasa a jugar un factor preponderante en la elección del cultivar a elegir es el ambiente en el cual se va a desarrollar. Otro factor es la productividad que tenga ese cultivar. El otro factor es la precocidad, es decir, cuando hablamos de productividad hablamos de los kilos que nos va a dar a lo largo de su vida en las diferentes etapas, en las primeras etapas juveniles hasta el año 10 y en las etapas de estado adulto del año 10 en adelante. Y cuando hablamos de precocidad, hablamos de los kilos que nos va a dar un árbol en los primeros años de vida, es decir, hasta el año 10. Que esto define un poco la entrada de dinero, podemos decir, ya que podemos empezar a producir antes si ponemos cultivares precoces. El otro punto importante que define la elección de un cultivar es la susceptibilidad que tenga el desarrollo de sarna, que es la principal enfermedad que tenemos hoy en el país, y que esto es bastante diferente según las variedades con las que trabajemos. Otro tema importante es la alternancia, es decir, la variación en la producción entre un año y otro. Esto es un factor genético y depende específicamente del cultivar, más allá de que pueda acentuarse o no por el manejo que uno haga. El otro factor importante que tenemos que considerar a la hora de elegir es la floración, es decir, en qué periodo florece el macho y en qué periodo florece la hembra. Esto es muy importante para la correcta polinización de todas las variedades del monte. Y el otro punto de vista que tenemos que tener en cuenta es a qué mercado vamos a apuntar o a dónde vamos a vender nuestras nueces. Estos serían los factores más importantes para la elección del cultivar. Respecto al ambiente, es decir, a los factores climatológicos, mayormente debemos tener en cuenta las precipitaciones, qué cantidad de lluvia o milímetros anuales tenemos, el periodo libre de helada, lo que nos va a definir si el cultivar tiene que ser de ciclo largo, intermedio o corto, las horas de frío que se acumulen durante el invierno en esa zona, y las temperaturas máximas y mínimas y la media. Esto podemos establecerlo para nuestra zona en función de las series históricas, que muchas de ellas están en el INTA. Acá tenemos un ejemplo de las curvas de Isoyetas, de la serie del 1960 al 2011, es decir, más de 50 años, que nos determinan
más o menos las cantidades de milímetros anuales que caen en las diferentes zonas del país. El periodo libre de heladas también, desde las series históricas de INTA, se puede establecer. Esto va a definir, ahí tienen los cuadros con colores que nos dicen si tienen 160 días, 220, 260, 300. Esto, como ya les dije, define si el cultivar tiene que ser de ciclo corto o de ciclo largo, dependiendo de esas fechas para que no las afecten las heladas invernales, ya sean las tardías en brotación o las primeras heladas antes de la cosecha. El otro factor importante es las horas de frío que se acumulan durante el invierno. Tengamos en cuenta que la cantidad de horas de frío que acumule el pecan va a definir el porcentaje de brotación que vamos a tener. Casi todas las variedades están entre las 400 y las 800 horas de frío como necesidad o como requerimiento primario. Y aquí podemos ver las curvas de horas de frío según las distintas zonas del país. Estos son valores históricos, pero no siempre se comporta así. De hecho, acá podemos ver una variabilidad muy grande en lo que fue la temporada 2019-2020, donde las horas de frío fueron exageradamente bajas en toda la zona, y esto es una de las causas de la profunda descenso de la producción que tuvimos durante esta temporada, en 2019-2020. La falta de horas de frío fue uno de los factores que influyó. Las temperaturas máximas medias y las mínimas medias, esto es importante porque las temperaturas máximas pueden llegar a provocar un estrés térmico en la planta y por consiguiente pueden llegar a ser responsables de la pérdida de una parte de la producción, y las temperaturas mínimas pueden llegar a afectar durante el invierno a las yemas y por lo tanto bajar el porcentaje de brotación. El otro factor que hablábamos hoy es productividad y precocidad, que son dos factores que van un poco, son de carácter genético. Acá tenemos un cuadrito comparativo, esto es del huerto demostrativo de la Universidad de Georgia, donde ellos han establecido un ranking para las distintas variedades de acuerdo a lo que producen en sus primeros 10 años o a los que producen del año 11 a 20, y ahí vemos que hay plantas que al principio pueden producir bastante nuez comparativamente con las otras, pero después cuando llegan a su estado adulto esa productividad decae bastante. Esto va a definir un poco qué objetivo queremos para nuestro monte, si queremos producir en los primeros años una buena cantidad o si queremos ser consistentes en la producción cuando el monte llegue al estado adulto. Fíjense el caso de Pawnee, por ejemplo, que en los primeros años puede llegar a producir 4,4 kilos o libras por acre, mejor dicho, pero que pasado eso y llegado al estado adulto es la que más produce, 29 libras por acre. Esto está medido en almendra acumulada a lo largo de los años. El otro tema importante y que también tiene que ver con la elección de nuestro cultivar y de nuestro sistema de producción es la susceptibilidad sarna de las distintas variedades. Conocido es que la sarna es el principal problema del cultivo de la enfermedad, la principal enfermedad problema en el cultivo, y acá podemos agrupar a variedades que son muy susceptibles a sarna, como son Mahan, Desidable o Wichita, lo cual obligaría a tratamientos fitosanitarios corrientes y continuos, o plantar en zonas donde no haya tanta preponderancia de sarna. Hay otras variedades que podemos clasificar como variedades intermedias en cuanto a susceptibilidad, como pueden ser Pawnee, Kiowa o Maramec, y otras variedades que son poco susceptibles a sarna, como el caso de Ocone o Summer, y podemos agregar en este grupo a Stuart también. El otro factor que tenemos que considerar a la hora de elegir un cultivar es el índice de alternancia, que como decía hoy es un factor preponderantemente genético. Esto está establecido para cada variedad,
y es un índice que va entre 0 y 1, siendo 0 el no alternante y 1 la máxima alternancia. Y ahí podemos ver de las principales variedades que se cultivan en el país cuáles son sus índices de alternancia. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque es lo que nos define la estabilidad del sistema productivo, es decir, qué variación podemos tener en la producción entre un año y otro en condiciones normales de manejo. El otro factor que va a definir los tipos de cultivares que vamos a poner en nuestro monte es la floración. El pecán se clasifica según su floración en plantas tipo 1 y plantas tipo 2. Las tipo 1 son aquellas en las que florece primero el macho, que botánicamente se llaman protándricas, y las tipo 2 son las que florece primero la hembra o está receptivo el estigma primero, que son las que se llaman protogínicas. Esto tenemos que ir combinando los distintos tipos de floración de las plantas a los efectos de que haya polen durante el monte, polen viable, durante todo el periodo en que las variedades que componen ese monte tengan el estigma receptivo. De esta manera podemos lograr potencialmente la máxima producción al fecundar el mayor número de flores posibles. El otro factor importante es el mercado. El mercado nos está empezando a marcar qué variedades son requeridas por él y cuáles variedades no. Dentro del panorama vegetal que tenemos en Argentina, hay cultivares que son difíciles de comercializar y que prácticamente están descartados, como pueden ser Saxes por su dureza de cáscara básicamente y su bajísimo porcentaje de almendra, o Stuart, que también tiene un bajo porcentaje de almendra y que con el mejor de los manejos podemos lograr un 50-51% de rendimiento. Hay otras variedades que el mercado ya no está queriendo tanto, como son Saxes y Yoyoni, más que nada por su forma, porque son nueces redondas. Esto no lo está queriendo el mercado, está buscando más la nuez típica del pecán, que es una nuez más alargada que redonda. Y hay otras variedades como Starkin, Harry Super o Bernol, que tienen el problema de que se rajan por la sutura del ruesno, con lo cual esto se hace difícil de comercializar para el craqueado o para la producción de nuez pelada, digamos. Todas las sanitizadoras utilizan básicamente agua para sanitizar y al estar el ruesno rajado, la almendra se contamina con los sanitizantes, por lo tanto las están descartando para este mercado. Y el otro factor que tenemos que considerar es según el destino comercial que le vamos a dar a nuestra producción, es decir, a qué vamos a apuntar nosotros en nuestra producción. Podemos apuntar al mercado de la nuez con cáscara, para cual lo que se requiere en ese mercado son nueces grandes, de 100, 120 nueces por kilo, que tengan más del 50% de almendra y que sean paper gel o cáscara de papel, es decir, nueces fáciles de pelar a mano. Esto es lo que se está buscando en el mercado de la nuez con cáscara. Ahora, si apuntamos al mercado de las nueces peladas, lo que se está buscando son aquellas variedades que nos den almendras de tamaño mamut o junior mamut, es decir, alrededor de las 250 piezas por libra, que tengan un rendimiento de almendra mayor al 54 o 56%. Esto es clave para las craqueadoras, porque le aumenta el porcentaje de rendimiento comercial, que tenga una alta proporción de nueces tipo fancy, que son las nueces bien llenas, bien compactas, sin cámaras de aire, y que el color sea ámbar claro o ámbar. Esto nos va a definir qué tipo de cultivares tenemos que utilizar para este mercado. De acuerdo a esto, a todo lo que vimos recién, de cuáles son las características y tomando en cuenta las 4 principales zonas productivas que hoy tenemos en el país, que podemos definir como la zona litoral, que abarca Entre Ríos, norte de Buenos Aires, Santa Fe, la zona de Corrientes, que básicamente es toda la provincia de Corrientes, el NOA, con Salta, Tucumán, Catamarca, parte de Jujuy,
y Córdoba, básicamente la zona de Tras la Sierra, que hoy es un gran polo productivo de pecan. Para estas zonas, y tomando en cuenta lo que planteábamos recién, lo que estamos viendo como variedades que se adaptan más a cada una de estas zonas, y que de hecho es lo que se está plantando más en los nuevos montes, podemos ver que en el litoral se está trabajando básicamente con Desirable, Pawnee, Kiowa, Summer, Oconee y Catfier, como variedades más importantes y de mejor adaptación y de mejores rendimientos. Y también pueden acá incluirse a Choctaw y Mohawk con los problemas que tienen estas nueces, básicamente en llenado, porque son nueces grandes. Nacono, que está bastante bien, viene produciendo, si bien no hay muchísimos montes en plena producción con Nacono, estamos viendo que en el país, en la zona litoral, se viene comportando bastante bien. Y para algunos planteos en especial, Yoyoni, más que nada por su precocidad de producción, se la está plantando para poder obtener una renta en un plazo más corto, pero con los problemas que tiene Yoyoni a posteriori de alternancia y de tamaño, básicamente, de sus nueces. En el NOA se trabaja en las zonas más secas del NOA, con Western Wichita, básicamente, y también ahí funcionan muy bien Mahan y Pawnee y Desirable, que son variedades que en la zona del litoral tienen algunos problemas por sarna, básicamente. En aquellas zonas están funcionando bastante bien, con no tantos controles fitosanitarios ni tantas aplicaciones foliares al año, se puede lograr contener el desarrollo de la sarna y obtener nueces de buena calidad. Y también en las zonas más húmedas del NOA se trabaja con variedades semejantes a las que trabajamos en el litoral, como Kiowa, Summer, Nacono, Yoyoni y Oconee. Eso es básicamente el panorama varietal que se está utilizando en el NOA. En Corrientes, las variedades que mejor están funcionando, al menos hasta ahora, recordemos que no tenemos tantísimos años de desarrollo del cultivo en el país y no hay datos históricos acumulados, pero lo que estamos viendo en la zona de Corrientes es que está funcionando bien Catfier, Summer, Kiowa, Desirable, Oconee y Pawnee. Estas variedades vienen funcionando bien, con buenos rendimientos y con algunos problemas de alternancia en algunas variedades que bueno, habrá que ajustar manejo y habrá que continuar con las experiencias de raleo del cultivo. En Córdoba, básicamente Maramec, Oconee y Pawnee y Nacono, perdón, son las que más se están plantando por una cuestión de resistencia a la helada. En esa zona se registran heladas muy fuertes durante el invierno y hemos tenido problemas de mortalidad de plantas por helada. Pero también en esta zona pueden funcionar Pawnee, Desirable, Western, Wichita, Kiowa, Summer y Mahan, sin problemas porque es una zona bastante seca, digamos, y con poca incidencia de enfermedades. Como conclusiones de esto, lo que podemos decir es que no existe la variedad perfecta. En función del ambiente tenemos que tratar el equilibrio, de buscar el equilibrio entre lo que es producción, resistencia a sarna, alternancia, etc. El paquete tecnológico que vamos a adoptar, si vamos a trabajar con un modelo más agroecológico y con pocas pulverizaciones, tendremos que optar por variedades poco susceptibles a la sarna. Si vamos a trabajar con alta densidad, también, y a su vez con arquitecturas de plantas que nos permitan trabajar en seto. Y también el objetivo de la empresa, es decir, a qué apuntamos, si apuntamos al mercado de la nuez con cáscara, al mercado de la nuez pelada, a inversiones en tecnología, etcétera, etcétera. Y por último, lo que podemos decir es que de todo este panorama que estamos viendo, lo que sí estamos convencidos, gran parte de los técnicos que trabajamos en el sector, es que estamos teniendo un atraso genético en la Argentina, porque viendo las variedades que se están trabajando hoy en los grandes centros productores del mundo,
nosotros nos estamos quedando un poco atrás y sería muy importante hacer una nueva importación de material genético y empezar a probar nuevamente variedades que están demostradas que son mejores en el hemisferio norte, ver qué comportamiento tendrían aquí. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, Mariano, desde ya agradecido como siempre por tus grandes aportes al sector. Casi todos te conocemos, digamos. Así que, bueno, seguramente viene la parte de las preguntas que Mariana te va a ir transmitiendo. Bueno, lo que podamos contestar, vamos a tratar. Hola, Mariana. Bárbaro. La primera la hicieron cuando la charla empezó, y creo que después la respondiste, pero por ahí la podemos repasar. Que dice, ¿cuál es el consenso, digamos, qué variedades recomendás para Entre Ríos? Como que hay mucha discusión y es una persona que recibe comentarios diversos sobre experiencias de otros productores. Sí, a ver, lo que estamos viendo, hay 8 o 9 variedades que están funcionando bien en Entre Ríos. Pauni, Kiowa, Desirable, Summer, Oconi, Cartier, Yoyoni, ¿qué más podemos agregar? Mojo y Choctaw, y una variedad que deberíamos empezar a considerar, que me parece interesante, que es Nacona, que la he visto en montes adultos, digamos, y veo que se está plantando poco y está resultando una variedad interesante. Bien. ¿Y se podría cambiar una variedad que ya está implantada, se podría modificar? Sí, se puede, hay que injertar, digamos, o sea, pero hay técnicas para hacer esto, digamos. De hecho, lo hemos hecho en varios montes, y hay distintas técnicas de acuerdo a lo que se quiera, pero sí se puede, es lo que se llama cambio de copa. Perfecto. Bien, lo harías en cualquier momento de la plantación, de la edad. A ver, si yo tengo una variedad que sé que no sirve más, cuando antes la haga, mejor. El caso de Saxes, por ejemplo, que sabemos que es una variedad que el mercado ya no va a querer más y que lamentablemente se plantó mucho al principio en el pecan, hasta el 2004, 2005, 2006. Fue una variedad muy plantada y sabemos que el mercado no la quiere. Esa es una variedad que yo te diría que cuanto antes la cambiemos, mejor. Hay otras que dependen. Bien. Dice una persona que está en una zona marginal de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires, y tiene que reponer cultivares. ¿Tenés algún dato de qué cultivares te podrías recomendar para esa zona? Mirá, yo no trabajo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero me imagino que por una cuestión de frío tendría que irse a los cultivares del tipo ciclo corto, como Luca, Hirschi, ese tipo de cultivares que son los que han plantado en el Alto Valle de Río Negro incluso, digamos, ¿no? Más que nada por una cuestión del periodo libre de helada. Bien. Otra persona pregunta, tiene un suelo en Entre Ríos, es un molisol con B2T a partir de los 30 centímetros de profundidad. Y pregunta, ¿qué variedad andaría bien para esas condiciones? A ver, la presencia de un B2T en Entre Ríos debe abarcar el 80% de la provincia, digamos. Y las variedades que les nombré son las que están funcionando. Lo que hay que hacer es un manejo del suelo para poder romper ese B2T y permitir que el árbol lo atraviese, sobre todo cuando son chicos. Una vez que el desarrollo radicular es importante, el árbol logra penetrar un B2T, pero sí puede haber problemas en la implantación al principio. Bien. ¿Cuánto tiempo podría soportar un suelo saturado en el periodo vegetativo del pecan, en ese suelo? El pecan es un gran consumidor de agua, consume grandes cantidades de agua, y ahí escuchábamos las charlas de riego, que por ahí no sé si Tomás o
o alguno de ellos marcaba que 400 litros de agua por día es el consumo de un árbol adulto, e incluso hay estudios que dicen que es mucho más. Ahora, el encharcamiento del suelo produce un efecto que es la pérdida de oxígeno, anoxia se llama, y eso provoca muerte de raíces. El pecán no soporta el encharcamiento, y entonces sí, un periodo de más de 4 o 5 días con encharcamiento prolongado puede empezar a producir problemas de muerte radicular. Bien. Preguntan también si la variedad, cómo se comporta la variedad Forquet en el sur de Corrientes y norte de Entre Ríos. La Forquet es una buena variedad, produce nuez de calidad. El mayor problema que tiene Forquet es que es muy tardía en entrar en producción. Nosotros tenemos montes que tienen 12, 14 años y recién nos están dando 7 u 8 kilos por planta, digamos. Arranca muy tarde, arranca en el año 8, 7, con poca producción. Es una variedad que funciona bien, pero que tiene ese tema y no la estamos utilizando porque en una economía como la nuestra, empezar a producir recién en forma consistente el año 17, 18 o 20 es demasiado tarde para nuestro sistema de producción. Pero la nuez es muy buena, ¿eh? La nuez es muy buena. ¿Y qué variedades te parecen interesantes para introducir como nuevas para Argentina? Y hay varias. Yo ahí marcaba que nosotros tenemos un retraso genético porque uno mira los reportes de Estados Unidos y ve que se está trabajando con variedades del tipo Beard o Excel o Elliot o Lakota. Es decir, hay en los últimos 20 años se ha producido una renovación muy importante del tema cultivar en Estados Unidos, introduciendo variedades que no solo son más productivas, sino que son más resistentes a sarna, que es uno de los problemas. Me parece que por ese lado deberíamos empezar a apuntar buscando este tipo de variedades. Otra variedad muy interesante es la que tienen los brasileños, la Barton, que tiene una excelente resistencia a sarna y una alta productividad, por lo que nos comentaban ayer los amigos de Brasil, digamos. Me parece que tenemos que ir apuntando por ese lado, Beer, Excel, Lakota, Macmillan, Elliot. Elliot está en Argentina, hay que difundirlo nada más. Bien. Nos preguntan también para qué variedades recomendás para plantaciones agroecológicas. Si hay algún documento o sitio web que puedas recomendar para obtener información sobre esto. Documentos o sitios web, la verdad que hay muy poco sobre el tema agroecológico, y vos, Mariana, que estás en el tema, lo sabés, digamos. Pero indudablemente tenemos que apuntar a variedades que sean muy resistentes a sarna, porque va a ser el problema que vamos a tener en un manejo agroecológico, la incidencia de enfermedades en zonas húmedas como las nuestras y las pocas posibilidades de control con los mecanismos agroecológicos que tenemos. Entonces tenemos que apuntar a una resistencia varietal que nos permita trabajar más tranquilos. Pero documentos o sitios web sobre el pecán en manejo agroecológico hay muy poquito. Bien. Bueno, otra persona pregunta, ¿cuál es la mejor disposición entre variedades para la polinización teniendo en cuenta la dirección predominante del viento en zona norte de Buenos Aires? Y bueno, ahí lo está diciendo precisamente. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son los vientos predominantes en la época de floración. No el que más sopla en el año, sino cuál es el viento predominante en la época de floración, octubre, noviembre. Y no el viento más fuerte, sino el que más tiempo sopla. Eso es lo que se utiliza para disponer las variedades dentro de un monte, de manera de poder asegurarnos que el polen cubra toda la superficie del monte. Bien, y en relación con esto preguntan, ¿qué porcentaje de plantas tipo 1 y tipo 2 aconsejás por hectárea? En realidad yo no aconsejo porcentaje de plantas tipo 1, tipo 2. Sí quiero que haya las dos plantas en el monte, porque lo que no debemos
tomar como algo certero es hablar de variedades polinizadoras y de variedades productoras. En realidad son todas productoras, y hay las que se consideraban polinizadoras que son muy buenas productoras, como es el caso de Pawnee o el caso de Desirable, que uno podría decir que son variedades polinizadoras, y sin embargo son excelentes productoras. Entonces tenemos montes plantados con un 50% de Pawnee, y por ahí acompañamos con otra variedad para asegurarnos la fecundación de esa Pawnee. Pero esto tiene que ver con el planteo, los otros planteos que yo marcaba en la presentación, es decir, ¿cuál es el objetivo que tenemos? ¿A qué apuntamos? Y de acuerdo a eso vamos a determinar qué porcentaje de 1 o 2 vamos a tener. Tenés el caso de Wichita y Western, digamos, donde ahí los porcentajes se alteran porque la realidad es que hay una sola variedad que es la productora, y la otra produce una nuez de inferior calidad. Entonces no es tan así, digamos. Todo depende del objetivo que tengamos. Perfecto. Bueno, acá hay un planteo que la leo, pero es un poco para compartir. Dice que hace varios años que vienen diciendo que ciertas variedades no están registradas en INTA. Y plantean si el clúster o los ingenieros, junto con los viveros que venden estas variedades, están gestionando la aceptación y el registro de variedades como Choctaw o Noconi. Bueno, esto sería... No sé si vos podés responder. Habría que preguntarle a Juan Pablo, que anda por ahí, si Santa María lo está haciendo, digamos. Sí sabemos que se conformó, se logró después de muchos años conformar en el INASE el comité de Pecan, que está trabajando sobre la regulación de la actividad de los viveros para poder tener finalmente en la Argentina variedades certificadas, es decir, que el vivero pueda certificar la variedad. Y también sabemos que se ha avanzado mucho, INTA Castelar lo hizo, en lo que es mapeo genético, con lo cual podemos determinar si las variedades son las que realmente tenemos. A partir de ahí habrá que hacer las gestiones para ver de lograr registrar estos cultivares que faltan en el INASE, que es un trabajo que alguien lo tiene que hacer, pero que tiene un costo. Y bueno, habrá que ver quién lo asume el costo, ¿no? Tal vez un desafío para el clúster para traccionar este desarrollo. Exactamente. La mayoría de los cultivares los registró el INTA, precisamente por estas cuestiones de costos, digamos, ¿no? Porque hay que hacer un seguimiento fenológico a lo largo de un periodo de tiempo determinado, y eso tiene un costo. Pero hoy en día también quizás con el mapeo genético podamos certificar. La verdad que sí, hay cultivares muy interesantes en la Argentina que no están registrados, y que si algún día nos piden certificación varietal no vamos a poder darla. Bien. Preguntan, ¿en qué casos viste problemas de llenado o calidad de la variedad Choctaw? O sea, un caso especial con la variedad Choctaw viste problemas de llenado. Choctaw es una variedad que tiene una tendencia a ser una nuez grande, digamos, y básicamente los problemas de llenado tienen que ver no tanto con una cuestión varietal, sino con una cuestión de manejo. Hay variedades que al ser muy grandes, como la Mahan, si el manejo no es adecuado, tiene problemas de llenado. Ahora, una Mahan con un manejo muy ajustado logra llenarse. El caso de Choctaw pasa lo mismo. Es una nuez con tendencia a producir nueces grandes que hay que llenarlas después, y para eso se requiere nutrición y riego. Bien. Bueno, acá hacen un comentario sobre una de las primeras preguntas que les preguntábamos sobre sitios con información de variedades adecuadas para manejo agroecológico. Reformula la pregunta y dice que en realidad pedí información sobre polinización de diferentes variedades. ¿Tendrías algo para recomendar, o si no decimos que después se comunique directamente por mail? Polinización de diferentes variedades, están todos los chats de floración de Estados Unidos, de Argentina hay uno solo que es el de San Pedro nada más, que es viejo, pero están todos los chats de floración disponibles en la web, digamos, eso hay de Georgia, de Arizona, de Texas, de México, de todos lados. Acá se comportan más o menos parecidos, más o menos. Ese es uno de los trabajos que se está haciendo ahora con INTA, que es el tema de poder hacer los chats de floración en la Argentina y en las diferentes regiones de Argentina. En eso estamos tratando de armarlo para la campaña esta. Bárbaro. Acá, bueno, aclaran también que
de la doctora Juan Pablo de Vivero Santa María, que están trabajando en la inscripción de nuevos cultivares. También, bueno, que lo están haciendo junto con INTA Delta, y que INTA está trabajando en el tema de comparación de patrones genéticos y fenología para inscribir muchas de las variedades que faltan. Perfecto. Bueno, cortamos esa información. Felicitaciones. Y hay varias preguntas respecto a variedades recomendadas, por ejemplo, para Uruguay. Ajá. Mira, en el Uruguay lo que está funcionando es bastante semejante a lo que está funcionando en el centro-sur de Entre Ríos, digamos. Al menos de lo que tengo visto en el Uruguay, Pauni funciona bien, Summer funciona bien, Kiowa funciona bien, Desirable tiene algunos problemas de adaptación climática, básicamente, Oconi anda bien. Son variedades muy, muy parecidas, digamos. Yoyoni funciona, con sus problemas de alternancia, pero funciona. La Stuart se ha comportado bien en Uruguay para lo que es Stuart, digamos. Más o menos el panorama es semejante a lo que podemos pensar para el centro-sur de Entre Ríos. Bien, vos mencionaste las variedades recomendadas para los cultivares para Córdoba, y acá preguntan si los cultivares que andan bien en Tras la Sierra sirven también para Villa María. Probablemente sí, no conozco tanto Villa María, sí conozco Tras la Sierra, pero sí, supongo que sí. El problema que hemos tenido ahí en la zona de Córdoba han sido las heladas, básicamente, que suelen ser muy poderosas. No sé si en Villa María sea igual, digamos, pero en Tras la Sierra sí hemos tenido problemas y por eso se están plantando más unas variedades que otras por una cuestión de resistencia al frío, más que nada. Bien. Bueno, ahí estaríamos más o menos con todas las preguntas. Acá vuelve a aclarar Juan Pablo que el clúster está participando junto con INTA Delta en la inscripción en este proceso de registro de nuevas variedades. Así que bueno, bien, procuraremos de comunicarlo mejor para que esa información esté disponible. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias, Mariano. No, al si contrario, gracias a ustedes por la que... invitación y los felicito por la jornada. Muchas bueno, gracias. si llega alguna duda, una pregunta más, por ahí te la enviamos por correo para seguir. Perfecto, ningún aclarando. problema. Gracias. Lo que esté me alcance, estamos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, terminamos de escuchar la charla de Mariano, que como siempre nos llena de información con todos sus conocimientos. Agradecer al clúster por toda esta organización. Nos quedan 3 charlas pendientes todavía que ya vienen enseguidita. Yo quería destacar lo importante de escuchar a los ingenieros y hablar tanto para aquel que está arrancando como el que está ya en producción, ¿no? En cada charla yo siempre digo que algo se termina rescatando, siempre se termina sirviendo. Entonces, eso es la importancia que le damos al clúster. Por eso a todo el mundo tratamos de decirle, vengan, háganse socios, que compartimos ideas. Es muy importante. El esfuerzo que está haciendo la comisión directiva es grandísimo y necesitamos de los socios para que estén cerca, y los productores unidos vamos a poder realmente llevar adelante pequeñas producciones y también grandes producciones. Por eso es muy importante que esto se siga realizando y bueno, seguir participando. La próxima charla que viene, en unos minutitos nomás, hay tiempo como para un cigarrillo, ver las publicidades mientras, pararse, estirar las piernas. Son herramientas crediticias para la cadena productiva. ¿Quién no necesita un crédito en una producción a 10 años? Así que bueno, imperdible. Así que quedémonos con María Eugenia Gallo del CFI. En un ratito estamos de nuevo. Gracias. Nos vemos.